Bienvenidos a una edición más de Este Oeste. Esta semana, en ausencia de Quique Godoy, quien se encuentra en un viaje académico, yo, Philip Chicola, tendré el gusto de dirigir la conversación del análisis que estaremos sosteniendo a lo largo de la siguiente hora. Y esta semana vamos a hacer un recuento de algunos de los temas más importantes de este año, particularmente un análisis de la situación del Congreso de la República, del panorama legislativo, de cómo operó este órgano del Estado, cuáles fueron los momentos más positivos o más rescatables del Congreso y cuáles fueron aquellos que generaron más críticas, más cuestionamientos y que hay que atender en un futuro. Para ello me acompaña el día de hoy dos jóvenes abogados que ya participan muy de cerca de la política, de las discusiones técnicas en materia legislativa. La primera de ellas, la licenciada Marisabel Carrascosa. Ella es abogada y notaria, egresada también de la beca Fulbright de la Universidad George Washington en Estados Unidos, y también se ha desempeñado como asesora legislativa en un tramo importante de su carrera profesional. Marisabel, bienvenida. Y me acompaña también el licenciado César Sigüenza. Él también es abogado y notario. Él es asesor en materia de análisis legislativo, de análisis jurídico, y también se desempeña en el ámbito de la discusión política y del cabildeo. César, bienvenido a ambos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Marisabel, quería empezar contigo. ¿Cómo evaluar el año 2014 en el Congreso de la República? ¿Qué ha sido los puntos altos y los puntos más bajos del Congreso, y cómo lo contrastas con la experiencia que tú tuviste siendo parte del equipo técnico del Congreso? Bueno, yo creo que la verdad es que siempre es más difícil resaltar las cuestiones negativas, y yo creo que este año pues podríamos sentarnos todo el programa a hablar de las cosas negativas. Creo que lo que más llamó la atención y afectó la institucionalidad del Congreso fue el tema del presupuesto, porque digamos los años anteriores, a pesar de que la producción legislativa pues no necesariamente era muy buena, a pesar de que los dictámenes no eran muy buenos, digamos en el tema del presupuesto siempre se mantuvieron los candados, se mantuvo digamos cierta continuidad en cuestiones como la prohibición de que las ONGs fueran a ejecutar obra pública y esas cuestiones. Creo yo que afectó muchísimo este año, entonces opaca cualquier otra cosa que hubiera podido ser positiva, ¿verdad? César, si tuviéramos que analizar el funcionamiento de los órganos del Congreso, al final creo que para los ciudadanos que estamos fuera del mundo legislativo, pues constantemente estamos viendo las tomas del Pleno, la aprobación de las leyes justamente en el Pleno, o vemos cuando se suspende las sesiones por falta de quórum, pero no vemos todo el trabajo que hay atrás, las comisiones, la instancia de jefes de bloque y demás. Si tuviéramos que analizar ese trabajo tras bambalinas, el que no necesariamente recibe cobertura de los medios, ¿cómo evaluar este 2014 para el organismo legislativo? Yo lo evaluaría efectivamente como una legislatura que dio evidencias de la necesidad de verdaderamente institucionalizar la parte orgánica del organismo legislativo. Cualquiera que ha estado cerca de lo que este año ha realizado el Congreso te puede decir que lamentablemente el trabajo de las comisiones de trabajo del Congreso se ha visto mermada y se ha visto relegada a las acciones que dentro del mismo Pleno se han llevado. Esto tiene muchas causas, como pueden ser la misma agenda que se le dicta al Congreso, por ejemplo, en el tema de las elecciones de funcionarios, en el tema del presupuesto, pero también tiene su causa en una ausencia de reconocimiento, de modificación que debe sufrir la ley orgánica del Congreso. Mientras no exista un marco legal que le permita al Congreso institucionalizarse y existan asesores
que no necesariamente cumplan con la función a la que están llamados, no vamos a poder contar con un Congreso que tenga el sostén técnico para el trabajo político que hacen los diputados. Cuando hablas de institucionalizarse, ¿qué implica? ¿Qué es lo que hay que fortalecer? Mencionabas pues, el tema de fortalecer la capacidad técnica vía de los asesores, pero ¿qué procedimientos específicos de la práctica parlamentaria hay que tocar o hay que revisar para hacer mejor el trabajo? Bueno, yo definitivamente creo que la parte administrativa del Congreso tiene muchas falencias que pueden ser mejoradas. El Congreso de la República, aunque mucha gente no lo crea, cuenta con personas de carrera que verdaderamente son un activo valioso para el legislativo. Sin embargo, su trabajo, por muy bueno que sea, no se ve reflejado en la producción legislativa. Esto tiene su razón de ser tanto en la práctica común que ha tenido este periodo legislativo, como también en la ausencia de normas que respalden y obliguen a los diputados a tomar en cuenta esa labor de los asesores. Existen asesores, por ejemplo, dentro de la Comisión de Finanzas, que tienen todo un conocimiento adquirido con el paso del tiempo que pudo haber enriquecido, por ejemplo, el dictamen de la Comisión de Finanzas para la aprobación del Congreso. Sin embargo, cuando vemos que los diputados hacen una decisión sin tomar en cuenta a su misma institucionalidad, es cuando observamos que es necesario vincularlos, obligarlos y establecer procesos que verdaderamente busquen una producción legislativa de calidad técnica, sin olvidar que es un órgano político, porque es un órgano político, pero que los obliguen a voltear a ver a sus técnicos, a sus asesores. Es cuando vemos que ese desfaz que existe debe ser corregido a través de la ley orgánica. Marisabel, César habla del rol que juegan los asesores, de toda esa parte técnica que muchas veces no se ve en el mundo mediático. Y si le preguntáramos al ciudadano de a pie, la percepción que hay del Congreso de la República es que el Congreso no trabaja, que los diputados no trabajan, que las leyes que aprueban pues muchas veces son demasiado improvisadas, que no llevan un trabajo de análisis tan profundo. Y muchas veces no nos detenemos a ver toda la maquinaria que hay detrás de los diputados y de las comisiones. En tu experiencia, tú que fuiste asesora, ¿cuál es el trabajo de un asesor? ¿Cuál es el trabajo del día a día que no necesariamente sale a luz, que no necesariamente es recogido por los medios y que no necesariamente le llega al ciudadano? Yo creo que la primera cosa a analizar ahí, Philip, es un tema de acceso a la información, que ahí también, y no sé si César coincide conmigo, pero hay un problema de tecnologías en el Congreso. A ver, y te lo pongo así, sería muy fácil como que el ciudadano tuviera, o que el periodista tuviera más acceso a la información de eso que pasa atrás de las bambalinas si todas las comisiones de trabajo estuvieran actualizadas en su página web, si toda la información que ellos tienen la subieran, pero no la suben muchas veces porque no existe la plataforma, y otras veces porque los políticos guatemaltecos, creo yo, que todavía no ven lo positivo, el lado positivo del acceso a la información. En mi experiencia, eso depende mucho de los asesores y del diputado y qué nivel de exposición quieran tener. Creo yo que las comisiones de trabajo muchas veces las hacen no necesariamente los asesores del Congreso, sino las personas que participan en esas mesas, que muchas veces es lo que llaman sociedad civil, ¿verdad? Como que una comisión, un proyecto, por ejemplo, para hacer alguna reforma en el sector judicial, normalmente implica que esos grupos que están interesados participen y la información que sale de esos espacios es sumamente importante, pero pocos son los diputados que están dispuestos a recabar esa información, subirla en una página, llamar a la prensa, y muchas veces la prensa tampoco le da importancia a todos los diputados, sino que se enfoca como que en un par y solo a ellos les dan cobertura. Entonces
estos otros que son, digamos, pues que no tienen las luces encima, podrían utilizar herramientas tecnológicas como para hacer ver ese trabajo que dices tú que nadie conoce, ¿verdad? César, cuando Marisabel habla de ese trabajo de las mesas técnicas, de esos espacios que se abren para discutir diferentes iniciativas de ley de distinto ámbito, ¿cuál es la dinámica? ¿Cómo operan esas mesas técnicas? ¿Funcionan? ¿Generan resultados concretos? ¿O al final terminan quedándose en el olvido el trabajo técnico que se elabora en esas instancias? Bueno, las mesas técnicas de trabajo son una figura que algunas veces es utilizada por ciertos diputados. Aquí hay que recalcar una cosa: existen muy pocas comisiones de trabajo dentro del Congreso en la que el que se encargue de los asuntos sea un diputado distinto al presidente. ¿Qué quiere decir esto? El presidente de las comisiones pareciera ser el único integrante de cada comisión y es el que verdaderamente se encarga de hacerlas funcionar o no funcionar. Cuando un diputado siente la necesidad de organizar una mesa, puede darse por distintos motivos, tanto porque verdaderamente requiere insumos de parte de la sociedad civil, de los grupos de interés, como también si necesita legitimar las acciones que va a intentar promover dentro de la comisión. En ese sentido, evaluar la eficacia de las mesas depende mucho también del tema que trate, de la comisión que la organice y del momento político del Congreso. Entonces, las mesas son útiles siempre y cuando se entienda su naturaleza y el diputado que se hace cargo del producto que resulta de la mesa lo puede materializar dentro del Pleno. En mi experiencia, las mesas verdaderamente son un espacio en donde sí se pueden enriquecer las iniciativas, pero no se debe olvidar que es responsabilidad en gran medida de los diputados hacer que esto trascienda dentro del Pleno. ¿Qué iniciativas o qué leyes aprobadas en el Congreso pues han pasado ese trabajo de análisis, de discusión, que uno sienta que se cumplieron por lo menos los procedimientos técnicos, por lo menos de las que se han aprobado recientemente? Bueno, con cierta alegría la sociedad civil y varios grupos de interés vieron el proceso de la aprobación de las leyes llamadas de transparencia que se materializó en el decreto 13-2013 como producto de un análisis de varias bancadas, de varios grupos de interés, pero cuando me refiero a interés, a grupos de interés legítimo, tanques de pensamiento, organizaciones serias que mandaron análisis acerca de cómo deberían operar, por ejemplo, las leyes de la Ley Orgánica del Presupuesto, cómo fortalecer a la Contraloría, cómo hacer que el directorio de la SAT fuera una institución, pero que a la misma vez pudiera, digamos, renovarse. Entonces, parecía el año pasado que aunque había muy poca producción legislativa, se había logrado un avance, pequeño, es cierto, no es el único que debía hacerse, también es cierto, pero un avance. Lamentablemente, digamos, resultado, como te decía, se ha visto mermado por decisiones tanto administrativas como legislativas. La reciente aprobación del presupuesto tiene retrocesos a los pequeños avances que se habían logrado con la 13-2013. Además, la aprobación el año pasado del reglamento a la ley orgánica también de alguna medida modificó el espíritu de la ley orgánica. Entonces, aunque han existido ejemplos como este, no se han logrado sostener en el tiempo y, como decía Marisabel, candados que con la práctica legislativa se habían sostenido en las leyes anuales, hoy son puestos sin ningún tipo de utilidad a través de la ley anual del presupuesto. Entonces, ese podría ser un ejemplo, pero aprovecho de una vez para decir, evidentemente no este es el único, digamos, proceso que debe realizarse. Debe haber un seguimiento y debe verdaderamente sostenerse estos trabajos técnicos que vienen de las mesas en donde participan los grupos.
Tenemos que ir a un corte comercial, no cambie porque regresamos con este tema de análisis sobre las dinámicas internas del Congreso de la República y este año 2014 que llega a su fin. Por favor, quédese con nosotros. Estamos presentando Este Oeste. Llegó la época para celebrar y afianzar los lazos de amistad. Con el amor en el corazón abrimos la puerta para la unión. Quiero abrazarte y poderte decir que estas navidades seas muy feliz. Navidad es Navidad, es el tiempo de celebrar. Ven, te invito a que compartas conmigo un abrazo que llegue al infinito, porque es Navidad, es Navidad. Llegó la hora de celebrar con tu familia y los buenos amigos. Canal Antigua lo celebra contigo. Está por acabar un año más y viene otro con más prosperidad. Nuestra familia te desea amor y un feliz año nuevo de corazón. Canal Antigua te quiere decir que estas navidades seas muy feliz. Navidad es Navidad, llegó la hora de celebrar con tu familia y los buenos amigos. Canal Antigua lo celebra contigo, porque es Navidad. Porque es Navidad, es Navidad. Es Navidad. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Estamos presentando Este Oeste. Bienvenidos a este segundo segmento de Este Oeste. El día de hoy estamos hablando sobre el Congreso de la República, sobre el trabajo tras bambalinas que se lleva a cabo a nivel de comisiones, de mesas técnicas, trabajo que pues no necesariamente recibe cobertura a nivel mediática, que no necesariamente es conocido por todos los ciudadanos y que pasa desapercibido. Pero también queríamos tratar algunos de los grandes temas que fueron noticia en el Congreso durante este 2014. Y sin duda, creo que uno de los temas que más discusión ha generado ha sido la interpelación.
esa figura de control del juicio político que le puede hacer un diputado, mejor dicho, o el Congreso a un ministro, pues ha sido cuestionada, ha sido mal utilizada, ha sido utilizada para bloquear la agenda legislativa, ha sido utilizada con otros propósitos espurios, y hoy pues pareciera que el concepto de la interpelación pues vive un momento de crisis. La institución misma de la interpelación ha cambiado. Marisabel, ¿cómo analizas lo que ha ocurrido con las interpelaciones? No solo exclusivamente en esta legislatura, sino viendo legislaturas anteriores. ¿Cómo ves la evolución de la institución? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? Yo creo, Philip, que realmente la interpelación es la última fase de un proceso que es bien importante que los ciudadanos conozcan, y es el poder que tiene el diputado de fiscalización. Y eso, pues muy pocos, y yo creo que tal vez la diputada Montenegro pues ha utilizado como ese poder más que la mayoría, pero es algo que deberían de hacer absolutamente todos. Y es un proceso que empieza con una investigación que debería de terminar en una interpelación, ¿verdad? Pero no es como que uno pueda interpelar a un ministro solo porque sí, sino que esto tendría que venir con un proceso anterior, ¿verdad? Yo estuve precisamente cuando trabajé en el Congreso en un proceso de interpelación que fue, la interpelación fueron 2 días, pero el trabajo de fiscalización y de investigación fue de meses, y fue un trabajo súper complicado y súper difícil. Entonces yo creo que es una figura que ha sido mal utilizada, que ha sido debilitada y que debería de fortalecerse, pero el problema es que en esa debilitación de la institución lo que pasa es que la gente prefiere casi que eliminarla o ponerle muchísimos candados a la interpelación, y entonces yo creo que pues se han planteado bastantes reformas en cuanto a la interpelación, y hay que tener mucho cuidado en cómo se regula, porque lo puedes limitar de tal forma que pierda ese poder, ¿verdad? Y que pierda esa importancia. César, ¿cómo regular la interpelación? Hay un punto medio para no matar la institución, pero tampoco que no sea un candado que bloquee para siempre la gestión en el Congreso. Bueno, yo creo que primero, digamos, hay que identificar la relevancia y utilidad de la herramienta. Como decía Marisabel, y creo que es importante tener en cuenta, la interpelación es una herramienta de la República para que exista control entre poderes. Eso, como bandera, es lo que uno debe entender al momento de analizar la figura. ¿Por qué? El uso que se ha dado a dicha herramienta, que ha sido político, ha, digamos, evidenciado una falta al ajuste que debe tener la regulación de la interpelación. Porque si se deja como está hasta el momento, evidentemente introduce al Pleno una dinámica, podríamos llamar perversa. Ahora, una vez entendido el problema, que creo que es lo que uno tiene que, digamos, tener en cuenta, pero también la relevancia, uno debe buscar la salida a que verdaderamente operativizar y hacer efectiva la interpelación. A nivel, digamos, de legislaciones de diferentes países, existen muchas formas en las que esto se ve regulado. Hay legislaciones que te dicen dentro de una semana de sesiones del Congreso o del Parlamento, destina ciertos días a la interpelación y los demás días a la agenda ordinaria del legislativo, así como hay otras que te dicen dentro de las mismas sesiones ordinarias asigna cierto tiempo obligatorio a la interpelación y otro tiempo a la agenda ordinaria. ¿Por qué? Porque también debemos entender que el Congreso tiene una obligación constitucional de llevar su agenda ordinaria. Yo creo que el modelo a elegir es un tema que requiere estudio, pero lo que sí creo es que existe el ordenamiento jurídico constitucional y está la herramienta de la ley orgánica, que son los vehículos en los que se puede montar este ajuste para que la interpelación, sin perder su naturaleza,
no obstruya la agenda del Congreso y no sea una herramienta de manipulación política que termine al final de cuentas en perjudicar la institucionalidad del Congreso, pero también perjudicar los intereses del pueblo de Guatemala. María Isabel, hay otra pregunta y que creo que también es importante que la discutamos y la analicemos. Constantemente se escucha que muchas de las decisiones del Congreso de la República se toman afuera del Congreso o que el Congreso responde a diferentes tipos de intereses. Y todos sabemos que parte de un sistema político es que exista interacción entre diferentes grupos, diferentes actores organizados y los tomadores de decisión. ¿Cómo debería de operar el cabildeo, que es un poco el concepto que se utiliza en la política, para que sea transparente, para que sea abierto, para que siga la norma o las prácticas de los países más desarrollados y no adopte esas características tan oscuras o tan cuestionables que hay, por ejemplo, aquí en Guatemala? No solo es en Guatemala, Felipe, en casi todas partes del mundo decir un lobista o un cabildero es casi que ponerle a alguien los cachos del diablo, pues. Entonces, yo creo que primero tenemos que como que desarmar ese concepto, ¿verdad? Precisamente tú mencionabas en Washington, pues la mayoría de gente se dedica a eso y entonces hay muchas analogías y muchos chistes que hacen y siempre te dicen, bueno, si tú eres un niñito y el niñito quiere salir al cine y el papá le dice que no, ¿qué hace? Bueno, entonces hay varias soluciones. 1, le explica al papá. 2, como que le hace berrinche. 3, le promete que va a hacer no sé qué y no sé cuántos. Y 4, le va a hablar a la mamá para que convenza al papá. Entonces, esa analogía se utiliza también en democracia. Muchas de las decisiones que puede tomar el gobierno y sobre todo pues en los gobiernos aquí en Guatemala, en Estados Unidos, en Europa, en donde quieras, pues pueden afectar a instituciones, a personas, a grupos y demás. Y a veces, pues estas personas o estas empresas o estas instituciones no tienen un acceso directo al Congreso, ¿verdad? O a los gobernantes. Entonces, el cabildero es un intermediario que tiene la información suficiente para podérsela transmitir a la persona que toma las decisiones. Entonces, en otros países como Estados Unidos, el cabildeo se reguló en los 80s y se ha ido pues y se sigue regulando constantemente porque pues se va ajustando a las necesidades tanto de los grupos de interés como del gobierno, ¿verdad? Pues como tú sabrás, Obama pues trató de regular este tema y de ir componiendo ciertas cosas, como por ejemplo que las personas que eran cabilderas no trabajaran para el gobierno, porque eso se daba mucho, ¿verdad? O sea, los mismos asesores del Congreso luego paran siendo cabilderos de instituciones, de ONGs, de empresas, porque son los que conocen cuál es la dinámica dentro del Congreso. Entonces, aquí en Guatemala yo creo que tenemos que pues quitarle los cachos a la palabra y empezar a pensar cómo podríamos organizarlo, ¿verdad? Muchos países en América Latina, de hecho, ya tienen leyes que regulan esto y lo primero que se hace es registrar a esas personas que están haciendo este trabajo de intermediarios, porque entonces el ciudadano tiene acceso a la información y puede ver como que por qué es que ciertos diputados están tomando ciertas decisiones, ¿verdad? Y no es ilegal, pero sí tiene reglas, porque lo que está pasando ahorita en Guatemala es que el cabildeo se da, pero se da bajo de agua y pues el ciudadano creo yo que no tiene mucho conocimiento de por qué es que pasan ciertas leyes o por qué es que pasan ciertas cosas en el gobierno. ¿Y un cabildeo adecuado, aparte de ese registro, qué más debería de incluir? O sea, en el concepto transparente de lo que es el lobbying, el cabildeo, ¿cuál debería ser la función de un lobista? ¿Cuál debería ser su rol, más allá del cafecito con el diputado? Su rol es convencer. Entonces, y transmitir esa información correcta. Y pues muchas personas creo yo que siempre piensan que el cabildero va a ser necesariamente de empresas, pero muchísimos cabilderos en Estados Unidos, por ejemplo,
defienden temas de seguridad alimentaria, de investigación, de qué porcentaje del presupuesto se va a ir a personas, por ejemplo, con VIH, o hasta qué nivel de controles va a tener el FDA para cuestiones de alimentos. Entonces, el cabildero no es exclusivamente de empresas, ¿verdad? Aquí en Guatemala yo creo que muchas ONGs y muchos tanques de pensamiento hacen el trabajo del cabildero, pero sin ponerse ese nombre, porque si se ponen el nombre se ponen los cachos, ¿verdad? Entonces el primer tema es un tema de registro, el segundo tema es un tema de control de dinero, ¿verdad? Porque eso es lo que muchos... por lo que muchos rechazan al cabildero, porque no solo es un intermediario de información, sino que es un intermediario en muchos casos de dinero, ¿verdad? Y de cómo se compran ciertas decisiones. Entonces, ese es el primer paso, ¿verdad? César, cuando vemos toda la operación del Congreso, lo que hemos hablado de los asesores, de las mesas técnicas, del cabildero, pues pareciera que muchos de estos o de estos componentes del trabajo tras bambalinas que no se ve del Congreso de la República siempre queda subordinada a las acciones políticas. Al final, si se convoca una mesa técnica o no, es una decisión política del diputado. Si el grupo de asesores va a ser un equipo técnico de primer nivel, también es una decisión del diputado, si lo quiere hacer así o no. Si el cabildeo se hace de forma transparente, de forma adecuada a la ética profesional, también termina siendo una decisión política del diputado. ¿Cómo balancear entonces esos incentivos políticos que tienen naturalmente los diputados al Congreso, que son políticos por naturaleza, con esas necesidades de tener una legislatura más técnica, de tener espacios de discusión más abierto, de tener procesos más transparentes de cabildeo y de lobistas? Bueno, yo creo que el tema del funcionamiento del Congreso, si quisiéramos verlo desde el punto de vista qué se requiere para alcanzar un parlamento que sea legítimo, creo que se relaciona mucho con el régimen de partidos políticos. El tipo de diputados que llegan al Congreso está vinculado directamente al sistema electoral. Entonces, en una primera parte uno tiene que reconocer que desde el organismo legislativo, desde la ley del organismo legislativo, no se puede solucionar todo el problema. Porque al final de cuentas, estas personas, esta institución, grupo de técnicos va a estar al servicio de un grupo de representantes que conforman el Congreso de la República. Entonces, ese es, digamos, un asunto que cuesta que uno pueda abordarlo de manera transparente, porque también implica tiene implícitos muchos intereses políticos. Entonces, creo que una primera parte es revisar el sistema electoral y la otra, efectivamente, obligar a que existan procedimientos que hagan a los diputados observar estos trámites y estas opiniones. Solo voy a poner un ejemplo. Existe un procedimiento en el Parlamento brasileño que obliga a que el Congreso, junto con el estudio de la iniciativa y el dictamen de comisión, conozca, es decir, por lo menos tenga en sus manos un dictamen de una comisión técnica que le explique los costos económicos y los posibles efectos en la economía, en la sociedad, que la legislación va a tener. Digamos, análisis técnico está regulado dentro de la ley orgánica del Parlamento y obliga a que junto con el dictamen de la comisión, que puede ser hoy por hoy un dictamen que solo diga estoy de acuerdo con la iniciativa y nada más, a un dictamen técnico, y eso está a una pura voluntad del presidente de la comisión y los miembros de la comisión, pero que además exista un cuerpo técnico que le pase y por lo menos los diputados tengan la obligación de verlo y también tengan la oportunidad de tener acceso a estos argumentos. Yo en la práctica me he encontrado con muchos diputados que dicen: yo quisiera
poder incidir de manera directa en las iniciativas, pero no tengo la capacidad técnica para generarme estudios, dictámenes. Entonces, si le proveemos al diputado de herramientas, si damos, digamos, foros donde se puedan adquirir estos conocimientos, así podremos tener resultados. Si no hacemos estos cambios, creo yo, a la ley del régimen interior y a la ley electoral y de partidos políticos, honestamente no podemos esperar algo distinto. Tenemos que ir a una pausa comercial, pero regresamos en unos minutos. Por favor, quédese con nosotros. Estamos presentando Este Oeste. Navidad es Navidad, es el tiempo de celebrar. Ven, te invito a que compartas conmigo un abrazo que llegue al infinito, porque es Navidad, llegó la hora de celebrar con tu familia y los buenos amigos. Canal Antigua lo celebra contigo, porque es Navidad, porque es Navidad, es Navidad. Motor en TV presenta los autos del ayer, aquellos que han formado la historia de la industria automotriz. También los vehículos más impactantes de todo el planeta, incluyendo aquellos que esperamos usted conduzca en el futuro. Y carros del presente, los que se manejan cotidianamente, aquellos que vemos en nuestras calles y avenidas. Motor en TV presenta la noticia automotriz en directo, desde donde sucede en nuestro país y el extranjero. Para que usted tenga la mejor información sobre el fascinante mundo del automóvil, la tecnología y la seguridad vial. Motor en TV se estrena los sábados a las 8 de la noche, con repeticiones domingo, lunes, jueves, viernes y sábado. Recuérdese, tenemos una cita acá en Motor en TV. Si quieres estar todo el tiempo bien informado, hay una app para eso. Si quieres ver Canal Antigua en línea sin prender el televisor ni moverte, hay una app para eso. Si quieres volver a ver una noticia, hay una app para ello. Si quieres conocer más acerca de los conductores de Canal Antigua, si quieres compartir con nosotros lo que está pasando en tu ciudad, en las calles de tu pueblo, hay una app para ello. Es el nuevo app de Canal Antigua. Somos los primeros que te ofrecemos la posibilidad de tener Canal Antigua siempre a mano. Si quieres informarte, divertirte, disfrutar de contenido exclusivo y promociones especiales, hay una app esperándote. Canal Antigua, como siempre, mira sin límites. Lea esta semana en Contrapoder. Cuando cayeron los intocables, la historia nunca antes contada de la familia Mendoza Mata de Izabal. Los libros que Alfonso Portillo lee en prisión. Una lista de lecturas que recomienda a Sandra Torres, Manuel Valdezón y Alejandro Sinibaldi. Renuncio a mi apellido. Año con año, cientos de personas anulan su nombre original. Olvidar el pasado indígena es el fin. Perspectiva 2015. 8 pronósticos económicos para el año próximo. 1846 ideas para su paladar. Los platos más creativos de uno de los mejores chefs del mundo, Ferran Adrià. Esta semana en Contrapoder. Enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Te regalamos una caja de uvas por la compra de una suscripción anual a solo 975 quetzales. Llámanos al 2222-8722 o al 2504-7878. Contrapoder. Celebra contigo esta Navidad.
Estamos presentando Este Oeste. Regresamos a este tercer segmento de Este Oeste, en este análisis que hemos estado realizando sobre el Congreso de la República, sobre su funcionamiento interno, sobre algunas de sus prácticas, procedimientos y de sus órganos que no son conocidos a nivel público, que no reciben la debida cobertura y atención. Vamos a entrar a hablar un tercer tema también asociado al trabajo del organismo legislativo, pero que nos hable más la dinámica de discusión. Y es que este 2014 fue el año de los procesos institucionales, elección de Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Sala de Apelaciones, Fiscal General, y estamos en el proceso de concluir la elección de Contralor General de Cuentas. Se ha sumado al equipo de análisis la licenciada María Alejandra Morales. Ella es politóloga, analista político, y se ha dedicado durante este 2014 a dar seguimiento y analizar los temas de las comisiones de postulación. María Alejandra, si te tuviera que preguntar, ¿cómo evalúas el 2014? Después de 4 o 5 procesos de comisiones de postulación, ¿estás de acuerdo con aquellas voces que dicen que el modelo ha colapsado? ¿Crees que el modelo es funcional, es rescatable? ¿Qué aprendimos de este 2014? Primero que nada, yo creo que algo que se ha evidenciado en los procesos de este año es, en primer lugar, la incidencia que los distintos grupos, movimientos, organizaciones e incluso actores independientes tratan de tener dentro de las comisiones de postulación, porque se han convertido en un canal efectivo para lograr hacer llegar al gobierno central los intereses de las distintas agrupaciones. En segundo lugar, y creo que es algo bastante evidente también, el modelo no es funcional. Definitivamente ha fracasado y se necesita una reforma. Las comisiones de este año nos han revelado varias cuestiones. Tal vez más allá del tráfico de influencias que quedó revelado a lo largo de todos los procesos electorales de este año, creo que también es evidente que no solo se trata de grupos ajenos al gobierno, sino incluso las universidades se han convertido en un canal para hacer estos intereses llegar al gobierno. Al final, lo que es evidente, creo yo, es que cada una de estas agrupaciones lo que están buscando, más allá de tratar de incidir o de transparentar los procesos, es acceder al Estado patrimonial, acceder a una parte de la riqueza, que el Estado es el único garante de la riqueza en estas latitudes, y eso es lo que quieren, un pedazo, como generalmente se dice, un pedazo del pastel. César, uno de los temas que también ha generado mucho debate en este 2014 es que se señala que los procesos terminan siendo politizados. Por ejemplo, cuando se elige Tribunal Supremo Electoral, se dice, miren, es que los partidos de la alianza se reparten las magistraturas. En el caso de la Fiscalía General, se señala, bueno, es que el presidente elige a dedazo a una fiscal con la que se siente cómoda. Con el tema de las Cortes, pues se dice que hubo un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios. Pero al final el órgano, el elector, el Congreso de la República, es un órgano político. Entonces, ¿cómo se puede balancear ese carácter político del Congreso con esa expectativa que se tiene de tener una justicia autónoma, independiente, no politizada? ¿Es posible? Bueno, yo creo que tener una justicia independiente es posible. Sin embargo, no es posible si no se diseña un modelo de elección de magistrados de carrera judicial que respalde dicho principio. Actualmente el modelo tiene todas las oportunidades, brinda todas las oportunidades y apareja todos los incentivos para que las organizaciones políticas ingresen y, como decía María Alejandra, influyan en la elección de esos funcionarios públicos. Bajo el esquema actual no vamos a poder modificar los resultados. Considero que la forma en que vamos a poder mejorar la calidad de nuestro contralor, la calidad de nuestro jefe del Ministerio Público, la calidad de nuestros jefes de las distintas instituciones como el Instituto de la Defensa Pública Penal es a través de una modificación del sistema. Esta modificación se
se puede hacer desde el punto de vista de modificación a leyes ordinarias o modificaciones constitucionales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que abrir la puerta a las modificaciones también apareja ciertos riesgos. Hoy por hoy es necesario entender que si abrimos la discusión sin orden de la Constitución, podemos tener un sistema peor que el vigente. Esto es un cambio serio, es un cambio que debe hacerse tomando en cuenta los intereses generales y no particulares, porque si no, vamos a terminar con un sistema que tenga peores resultados. María Alejandra, de todos los procesos que tuvimos en este 2014, si tú tuvieras que calificar cuál fue el mejor, el más positivo, el que generó los mejores resultados, y cuál crees que fue el más complejo, el más tenso, ¿dónde están los extremos de este año? Yo creo que no es un secreto para nadie que el proceso más complicado fue la elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y magistrados para Cortes de Apelaciones. Estuvo los ojos de las organizaciones de la sociedad civil, distintos movimientos, estuvieron muy atentos a cada uno de los pasos que tomaron los comisionados durante estos procesos. Sin embargo, no se lograron los resultados que la sociedad civil esperaba. Y cuando llega la nómina al Congreso, evidentemente se eligen a los magistrados que ya fueron consensuados entre los distintos partidos y que quiera que no tienen que ver mucho también intereses de actores ajenos al Estado. Pero algo que es importante notar, creo yo, para este tipo de procesos y tan impugnados, sobre todo el de ambas cortes, y surgieron tantos conflictos posteriores a la elección de los magistrados que nos evidencian nuevamente que lo que cada uno de los actores que está tratando de incidir en estos procesos, lo que en realidad quiere es que sus actores también participen, que poder incidir dentro de los procesos, y cuando esto no se logra, no quisiera tachar todas las impugnaciones, pero gran mayoría de las impugnaciones se deben a que mucha gente se quedó sin participar dentro de los procesos, o al menos sin lograr que se incluyeran a sus magistrados. Si tengo que hablar del mejor o quizás del menos peor, yo diría que el trabajo de la comisión que eligió o que integró la nómina de Contraloría General de Cuentas ha sido uno de los más respetables que se observó durante este año, y no lo digo tratando de hablar de todos los comisionados, sino refiriéndome particularmente al papel de los decanos y cómo ellos trataron de prever, mejor dicho, de detener esas influencias que querían desde un primer momento hacer que determinados candidatos integraran la nómina, y algunos de ellos se mantuvieron firmes hasta el final y no dieron su voto por ciertos candidatos. Entonces, me parece honorable, me parece un trabajo respetable y me parece una de las posturas más fuertes que pudimos observar durante el 2014, el trabajo de estos decanos. Sin embargo, creo que la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se llevó de manera pacífica, fue bastante ordenada, y al final se eligieron algunos buenos magistrados. Entonces, es otro trabajo que hay que reconocer también. ¿Cómo ves el rol en el 2014 de las universidades y de los colegios profesionales? Se critica, se cuestiona que son entidades que se han politizado, que hay universidades que exclusivamente sirven el propósito de integrar las comisiones, que los mismos colegios se han desvirtuado en su razón de ser. ¿Compartes esa apreciación? ¿Tienes alguna otra impresión de qué está pasando con la academia y los gremios? Creo que para evaluar el papel de las universidades sería un error tratar de generalizar el trabajo de todos los decanos y representantes de las distintas universidades, porque es distinto. Hay decanos que asisten a trabajar a las comisiones porque están mandados por la Constitución a hacerlo, y quizás no llegan con un interés particular o promoviendo algún candidato definido, sino llegan a hacer realmente su trabajo. Hay universidades que, como usted bien dice, van a llegar a ocupar un puesto dentro de la comisión para favorecer a determinados actores, y lo mismo para los colegios. En los colegios creo que sí es bastante complicado tratar de decir que quienes se postulan en los colegios, quienes integran las planillas para ocupar puestos dentro de la comisión,
comisión en los colegios lleguen con algún interés de favorecer al país o de contribuir en alguna forma a la gobernabilidad del país, sino más bien ahí es muchísimo más claro ver que estas personas se postulan por determinados grupos. Las distintas planillas tienen un patrocinador, por decirlo así, que lo que quiere es tener representantes dentro de la comisión. Entonces, es un problema real. Todos lo conocen, todos lo comentan. Últimamente se ha vuelto muy popular, pero siempre ha ocurrido así. Y el problema no es de los gremios, quizás el problema no es de las universidades que abren los oídos a las distintas peticiones que se les hacen. El problema es del modelo. El problema es de cómo está estructurada la ley de comisiones de postulación y la forma en que se intentan elegir estos altos cargos. César, cuando entramos a hablar de alternativas para elegir a todas las autoridades, tanto del sector justicia como de los poderes autónomos o los poderes contralores, pues ya lo mencionabas que pasa por una reforma constitucional. ¿Es posible plantear una reforma constitucional circunscrita a esos temas o abriendo la puerta cualquier cosa puede pasar? Bueno, yo creo que el tema de la reforma constitucional es un tema que el constituyente trató de manera muy específica en el momento en que redactó nuestra Constitución. De hecho, le dedica una parte específica a las reformas que se vayan a hacer al texto. Incluso, digamos, establece normas de carácter pétreo que no pueden ser modificadas bajo ningún procedimiento. El parte del diseño del Estado, la parte del diseño del Estado está en lo que se conoce como la parte orgánica de la Constitución. Esta puede sufrir modificaciones a través de un procedimiento de aprobación por parte del Congreso y una confirmación posterior por medio de consulta popular. ¿Se puede? Sí. Sin embargo, no está garantizado, porque la aprobación del texto a reformar la Constitución de la parte orgánica que tiene que ver con la organización de las Cortes, que tiene que ver con la Contraloría, que tiene que ver con el Ministerio Público, es aprobada por el Congreso de la República. Es decir, el ciudadano tiene que entender que si quiere una reforma constitucional, esta va a pasar por el Congreso. Y esa institución va a dar el producto que se va a consultar. Entonces, de que la Constitución y el marco legal vigente lo permite, sí. ¿Lo asegura? No. Y ahí es donde está, como te decía, el riesgo. Como bien decía María Alejandra, el modelo permite la entrada de intereses. Bueno, los intereses en todos los lugares del mundo juegan un papel. Lo que querés es dispersar el poder. Y el modelo actual no lo permite, no lo garantiza. Entonces, estamos en una encrucijada, pareciera en un laberinto sin fin, que es, para abrir la puerta necesito jugar con el juego actual, pero el juego actual no me garantiza que el resultado sea el deseado. Entonces, yo sí creo, y repito, los jugadores importantes en este caso son los partidos políticos. Si no cambiamos los partidos políticos primero, no podemos esperar que hayan diputados distintos. Y si no hay diputados distintos, no podemos esperar una reforma a leyes o a constituciones distintas. Pues creo que ahí está alguna de las claves. María Alejandra, y para cerrar, yo creo que este interesante análisis, dispersión del poder, uno de los elementos básicos de la República. En el 2015 tenemos elecciones generales, elegimos presidentes, diputados, alcaldes, y pareciera que los controles interinstitucionales, las Cortes, la Contraloría, Tribunal Supremo, Fiscal General, que va a trabajar con quien sea que vaya a ser el nuevo presidente y como sea que vaya a quedar integrado el nuevo Congreso, los elegimos este año. ¿Te sientes cómoda con el balance de poder entre los órganos contralores y lo que se vislumbra en el panorama electoral? ¿Crees que las instituciones republicanas de frenos y contrapesos van a funcionar después de los resultados que tuvimos en este 2014? No, pues definitivamente no. Para algunos de los casos quizás tal vez lo podría decir
con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tal vez me siento un poco más cómoda y podría tal vez llegar a creer que las elecciones se van a llevar a cabo de forma pacífica y que nuestros magistrados van a ser responsables en asumir el rol que deben de tomar el próximo año, en asegurar que las elecciones pues sean respetables, que no ocurran cosas fuera de lo común y bueno, como todos bien sabemos, ¿verdad? O sea, lo ideal, cómo deberían de ser las elecciones. Pero sobre todo en el sector justicia y evaluando las magistraturas que fueron elegidas este año, no me sentiría cómoda realmente, porque si bien la República clama no por la división de poder, porque dividir el poder es muy fácil, sino por la dispersión del mismo, en la medida que se logren crear esos frenos y contrapesos que van a hacer que las cosas funcionen de mejor manera, que exista rendición de cuentas y en esa medida contribuir a la gobernabilidad en el país. Realmente no lo logramos, creo yo. Esta es mi apreciación, no se logró con los magistrados que elegimos, no tenemos el 100% de las personas que van a estar trabajando dentro del organismo judicial del país. No son lo que debería calificarse como honorable, o mejor dicho, tienen intereses comprometidos. Y estoy de acuerdo con César que los intereses siempre van a existir, pero si los distintos intereses existen para ser mediados por medio, para la redundancia, por medio del Estado. El Estado debería de ser ese árbitro final que va a decidir qué intereses van a predominar, y para este caso debería de ser el interés de la población. Las demandas políticas de la población deberían de satisfacerse a través del Estado, y esto no se va a lograr, y nos lo revela muy bien el proceso de comisiones de postulación. Más allá de las impugnaciones que se presentaron durante el proceso o posterior al proceso, no ha habido ningún otro tipo de participación, no solo de la sociedad civil, sino de distintos actores de la sociedad, ciudadanos normales que hayan acudido o que se sientan con capacidad de exigir que sus derechos se respeten en cada uno de estos organismos. Y en esa medida se debilita cada vez más la institucionalidad, y el Ejecutivo hace a las instituciones cada vez más vulnerables. Pues ya lo ven, hemos tenido durante estos 3 segmentos un análisis pues bastante interesante, bastante fresco, me atrevería a decir, sobre el Congreso de la República. Creo que conocimos algunas dinámicas que, como lo mencionamos en varias ocasiones, no necesariamente se conocen en las noticias del día a día. Ese trabajo técnico que tal vez muchas veces queda subordinado a intereses políticos, pero que termina siendo la razón de ser de una maquinaria importante que hay en el organismo legislativo. Todo el tema del cabildeo y de la relación entre actores externos y los poderes públicos, y ahora al final un análisis de las comisiones de postulación. En ausencia de Quique, quisimos presentar 3 voces nuevas, 3 voces que se empiezan a posicionar desde ya como referentes del análisis jurídico, del análisis político. 3 personas que ya a su corta edad, todas ellas menores de 30 años, pues ya participan en diferentes instancias, organizaciones de sociedad civil, organizaciones políticas, que han trabajado en algunas instituciones del Estado y que hoy creo que nos han dado pues una perspectiva bastante interesante, nueva, diferente de muchos de los procesos políticos que dominaron este 2014. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía, muchas gracias por permitirnos entrar otro domingo más a sus hogares, y recuerde que la otra semana ya estará de vuelta con nosotros Quique Godoy. A todos bendiciones y tengan una muy buena semana.